Buenas noches, estaba muteado, perdón. Estas cosas siempre se hacen como para guardar la privacidad y el orden. Y fue muy instantáneo el te doy aire a ya, y te olvidé de mutearme. ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Difunta Argentina. Una sección que vuelve hoy para hablar del caso de Margarita Herlein. Margarita fue el papel que Araceli González interpretó en Mujeres Asesinas, obviamente sobre este caso. Lo que voy a relatar a continuación parte del libro Mujeres Asesinas de Marisa Christine, libro que sirve de base a la famosísima serie Mujeres Asesinas. El caso de Margarita Celina Herlein, o como los medios la titulaban, la probadora de hombres, a mí me parece algo excesivo, quiero decirlo, porque vamos a estar hablando de 3 casos puntuales, en verdad 4, y no sé si eso es catalogarla, ¿no? De forma correcta, como la probadora de hombres. Pero es un hombre rimbombante, nadie lo puede negar. Margarita Celina Herlein nació en 1936 en el seno de una familia clásica alemana y muy seca. Siempre han tenido tratos muy secos para con sus hijos. Eso es algo que la misma Margarita ha contado. A diferencia del personaje de Araceli González, Margarita era rubia, de una altura normal y de facciones armoniosas. Cuentan que tenía 2 características muy interesantes. Una es su mandíbula cuadrada, algo muy clásico de, bueno, los alemanes, ¿no? Esa cara más cuadrada. Pero particularmente algo que llamaba mucho la atención eran sus ojos. 2 ojos celestes que parecen generaban mucho revuelo en el barrio. Ella generaba muchas cosas en los muchachos del barrio cuando era joven. La gente la miraba mucho. Ella tenía como una cuestión de tener noviecitos, y que varios chicos le invitaran a salir. Digamos, era una chica atractiva. En 1953 se casa a los 17 años con Juan Gebel. Juan Gebel era 10 años mayor que ella, algo que era común, viste, en la época. Era una persona común, sencilla, también familia alemana. Había empezado vendiendo carne, también luego empezó a comerciar autos y más adelante en el tiempo, digamos, ya en la pareja durante el matrimonio con Margarita, había puesto un bar. La cosa es que a Margarita le llamó la atención un poco esto de estar formalmente con una persona, y la idea de ya vivir sin sus padres le agradaba bastante. Entonces, en busca, ¿no?, de esto bueno, de otra clase de vida, de otra experiencia de vida, acepta casarse con Juan. Pasan los años, tienen a su primer hijo, llamado Juan Carlos. Y ella empieza como un poquito que a dudar de todo lo que pasaba, porque extrañaba esas cosas de las miradas, de sentirse atrayente, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, como
como su marido, bueno, ya había instalado el bar, y estaba más tiempo fuera de su casa, ella aprovechaba para, bueno, vestirse bien, arreglarse y salir a caminar. Y sentía, por algún motivo, sentía que ya no la miraban tanto, ¿viste? Como la miraban cuando era joven. Y ella empezó como a dolerle un poco el ego. Es así que un tiempo después nace su hija Lidia. Y ahí empieza el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que ella empezaba a ver una historia parecida a la de su familia, ¿no? Algo reiterado, algo viejo. Ella se veía como su madre. Y esto la volvía loca. Realmente no le gustaba la idea, no quería eso. Margarita Herley no quería eso. Aprovechando estos viajes que ya su marido hacía, empezó a tomar contacto con un joven que atendía a una farmacia a un par de cuadras, ¿no? Un tal García. Se van conociendo, se vuelven amantes. ¿Por qué le interesaba también el concepto de tener un amante? Porque ya sentía que ya estaba, Juan ya estaba Juan. Ya su meta había sido lograda. Era vivir otra vida, pero ella empezaba a temerle a esa repetición. Así que al tiempo empieza a engañar a Juan con este chico García. Y ella se sentía bien con esta situación. Se sentía bien, pero empezó a fantasear con que Juan no esté más. Que no esté, no que no viva en su casa, sino que no esté mal, no esté. ¿Por qué? Porque ella pensaba en directamente la viudez como opción de salida. Nunca un camino alternativo. Justamente en ese contexto, Juan sufre un accidente de auto que lo dejó realmente muy mal. Ella como que esperaba que las cosas no terminasen bien y nada, sí, salieron bien. Juan salió adelante, muy mal herido, la verdad que Juan no quedó en buen estado. Así que nada, es como que ella quedó resignada por el momento, porque obviamente no iba a matar a su esposo, digamos. El tiempo pasa, no mucho tiempo, un par de meses. Juan se pone más o menos bien y le invita al cine. Mire, Juan la quiere seguir invitando al cine. El problema es que en esa salida ella ve a García, este chico García, estando con otra chica y los celos le empezaron a matar, le empezaron a carcomer la cabeza. Hasta el punto que decidió un día hacerle unas empanadas a su esposo, que él aceptó obviamente, y que pocas horas después de eso empezó a vomitar. Y el cuadro empeoró y empeoró, y Juan se murió. Ya viuda, empezó a sentirse mejor. Y una de las primeras decisiones fue dejar con Coronel Suárez, que es de donde vivía, y se fueron para el lado de Olavarría. Ahí alquiló una casa donde el dueño, Abel Vitale, un carpintero, la estaba trabajando. ¿Qué pasó? Margarita apuntó. Y es que en 1970 se casaron y que ella y Abel tuvieron una hija. Y otra vez volvió el conflicto de no me digas que otra vez está pasando lo mismo.
¿Qué pasó? En 1971 Vitale murió también descompuesto, con un caso que los médicos no sabían qué era. A comienzos de 1972, Margarita, en Olavarría, se encontró con Alberto Seitz, un viejo amigo del barrio, un viejo amigo que le recordaba viejas épocas, empezaron a hablar, ella le contó su historia. Obviamente no le dijo, viste que estuve 2 veces casada y que enviudé, bueno, se me escapó un veneno por ahí. Pasó el tiempo, se pusieron en pareja, se casaron y durante un tiempo vivieron tranquilos. Él hasta nada, se sentía feliz con ella estaba a gusto, pero bueno, terminó pasando lo que siempre le termina pasando a Margarita, o lo que le pasaba. La rutina la mataba y por eso se le morían los esposos a Margarita. ¿Cuándo fue que falleció? El 27 de agosto de 1973. A esta altura, la verdad que es raro que una persona siga conociendo gente y se siga casando, ¿no? Porque mínimamente, che, ¿qué pasa que siempre enviuda? ¿Qué cosa, no? ¿Qué tendrá? ¿Qué pasará? Esto poco le interesó a Janusz, Ricardo Máximo Janusz, su último esposo, un camionero de 37 años, que parece que no le importó. ¿Pero por qué? Había rumores de que Margarita no solamente era una joven muy linda, sino que siguió siendo linda. Digamos, Margarita era una clásica MILF, por así ponerla. Eso se decía. A Canulla, a Ricardito, no le importó. Se casaron en abril del 76 y hasta se hizo cargo de sus hijos. Al mayor le instaló una carpintería. Miren que Janusz instaló una carpintería para mirar lo enganchado que estaba el tipo. Otra vez, pocos veces después de su boda, ¿qué pasó? Margarita se volvió a cansar de la rutina. Esta vez esperaba cambiar un poco las cosas. Dije, bueno, lo envenenó antes de una salida del el camionero. Pero dijo, bueno, vamos a ver si esta vez fallece en un accidente y dejo de estar tan manchada de que todos se me mueren intoxicados. Pero no fue así. Él empezó a tener los síntomas del envenenamiento, pero no se estrelló. Llegó a un hospital en Rawson, donde fue internado, de ahí trasladado al Hospital Ferrer. Murió el 11 de diciembre de 1977. Ese fue el último caso que se le adjunta a Margarita. ¿Y cómo fue que cayó? ¿Cómo fue que se dieron cuenta? A los compañeros de Janusz le levantó muchas sospechas lo que había pasado. Demasiada. El certificado de defunción decía que había muerto de una bronconeumonía. Pero, ¿qué pasa? A estos muchachos, los amigos, los camioneros, que no venían de parte de ese pueblo, empezaron a escuchar la historia de ella y se empezó a correr la bola. Es así que empezaron a hilar los sucesos. Y dijeron, pará, hay uno que murió con un caso extraño como de bronquitis, pero parecía que estaba con vómitos constantes, el otro que también, y se empiezan a dar cuenta que los casos son los mismos. Son los mismos.
como nadie había investigado esto. Así fue que el sobrino de Janush la acusó ante la policía. Se la detuvo y ella confiesa, pero solamente que había envenenado a su último esposo, a Ricardo. De los otros no dice nada. Haciendo una serie de análisis, dicen que encontraron resto de veneno, ella había usado un veneno para ratas en los 4 casos, porque se ve que las tenía a mano. Y es así que encontraron restos en los cuerpos de Gebel, de Vitale, de Seitz y de Hanush. Ella obviamente solamente había reconocido el envenenamiento de Hanush. En ese momento de cansancio, dijo algún detalle cuando ya estaba ahí, viste, secuestrada por la policía. Y tuvo un momento de confesión fuerte diciendo que ella esperaba que él muriese de un accidente, pero no le salió. Ante esta confesión, ella fue detenida y bueno, terminó viviendo el resto de sus años en la cárcel. Lo interesante de esta historia es que hoy en día la familia de esta señora está en juicio con la escritora de Mujeres Asesinas y con el canal, porque han escrito la historia sin pedir el permiso de la familia. Por eso tenemos la foto de Araceli. Entiendo que la identidad de la misma persona ha sido resguardada. Y me pareció interesante contar un poco esta historia, la historia de Margarita Herling, que como digo, me parece que ponerle la probadora de hombres es demasiado. Sí, la envenenadora es un poquito más, ¿no? Así que así concluye la historia de Margarita Herling, quien, cansada de su rutina y aprovechando su belleza, ha envenenado 4 hombres, ha vivido una vida fuera de la rutina. Nos vamos escuchando una hermosa versión de un clásico de los Ramones, Poison Heart.